honestidad es un regalo caro, entonces no la esperes de personas baratas. Las empresas no tienen corazón, solo tienen estados financieros, balance de pérdidas y ganancias. Cuando llegaron aquí y miraron cuál es el proyecto, no había prácticamente nada, la plata se perdió. La jubilación se construye con propiedades. Es lo más seguro que usted puede tener, una propiedad. Un lote de terreno nadie se lo puede llevar para ninguna parte. Hay un consejo que me hubiera gustado seguir en ese tiempo, que es, ese proyecto tuvo una valorización más o menos de... ¡Upa! Diego es un colombiano, casado, empleado y de orígenes muy humildes, y lo hemos visitado en su casa para conocer cómo ha logrado transformar su futuro financiero a través de la inversión en bienes raíces. En este episodio, Diego nos cuenta tips, lecciones y aprendizajes de alto valor para superar momentos agobiantes y difíciles, pero con un progreso real y sostenible. Y lo más importante es cómo tú lo podrías hacer. Disfruta de este episodio. Esto es Inversión Inmobiliaria directo en la vena. Hoy estamos en Circasia, Quindío, en la casa de un amigo, de un buen amigo, al cual respeto, admiro, aprecio bastante, compañero de universidad. Es Jorge Diego Ramírez. Diego, bienvenido al Hola Andrés, podcast. gusto estar aquí. Bueno, nos reúne esta actividad tan interesante el día de hoy. Es una charla con un inversionista, con un profesional que ha encontrado en una ruta más o menos no tan fácil el rumbo hacia la construcción de un patrimonio, pero que nos ejemplifica lo que es el inversionista real, o sea, la persona común y corriente, de a pie, que a pulso se ha venido haciendo y que ha tenido unos logros interesantes, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de inversión. Diego, ¿cómo fueron esos inicios en la finca? ¿Dónde era la finca? Hombre Andrés, gracias por todas las flores. Bueno, la finca era por allá abajo en una vereda que se llama La Siria. Ahí fue donde crecí, en finca, cargando plátano y cogiendo café. Y de ahí sales ya para la universidad. De ahí luego pasamos sí, a Armenia, la universidad, que fue donde nos conocimos. Pelados, sin un peso en el bolsillo. Con el pasaje. Solo con el pasaje. Con el pasaje nomás. Y después viene ese reto tan grande que usted nos da la sorpresa en algún momento cuando dice, me voy a vivir a Canadá. Me voy de inmigrante. Sí. ¿Y usted cuándo fue que tomó esa decisión, hombre? Eso empezó por allá en una reunión que nos habló el gerente. El gerente ya iba de salida, ya se jubilaba. Y él, me acuerdo de una expresión, me dijo, las empresas no tienen corazón, solo tienen estados financieros, balance de pérdidas y ganancias. Eso a mí me quedó sonando y dije, no, yo me tengo que mover. Porque de verdad uno no se puede casar con una sola empresa, por muy bonita que sea, uno sigue siendo un empleado nada más. Y otra cosa que yo notaba es que en esa época, digamos, para algo que yo quería, que era conseguirme una vivienda, era muy difícil ahorrar la cuota inicial. Entonces yo dije, yo tengo que ganar más dinero, pero más o menos aquí en el medio nuestra profesión no era tan valorada. Entonces yo me puse a mirar dónde valoran esta profesión, y uno de los países donde era bien pagada, bien valorada y se podían migrar con papeles legales era Canadá. ¿Y arrancó? ¿Cuántos años tenía cuando arrancó, Diego? Tenía 32 años. 32 años. El primer choque fue el del clima. Se sentía mucho frío, eso era en abril. Entonces, claro, ese choque dolía, físicamente dolía. ¿Y qué lo hace devolver? Precisamente el invierno fue uno de los temas más importantes a considerar que me hizo devolver. El segundo, la familia. ¿Cuándo decide usted, Diego, empezar y se le mete en la cabeza el tema de la inversión en bienes raíces y dice, yo me tengo que meter a construir patrimonio? ¿Cuándo usted dice, o ya lo tenía claro desde antes? Por allá es donde yo tengo que... Yo lo había escuchado hablar de un señor que charlaba mucho con mi papá, y el señor decía que la jubilación se construye con propiedades. Es lo más seguro que usted puede tener, una propiedad. Un lote de terreno nadie se lo puede llevar para ninguna parte. Una propiedad, por más que le pase algo a una casa, ahí está su lote. Es algo seguro y es algo que siempre se valoriza. Entonces yo le escuchaba a ese señor que decía que la jubilación se hacía con propiedades, con ladrillo y cemento. Ladrillo y cemento. Exactamente. Y ahí empieza. ¿Con qué arrancó? ¿Cuál fue la primera inversión suya? La primera inversión mía fue un pequeño apartamento de 50 metros cuadrados, de 2 habitaciones y un baño. ¿Y cómo lo compró, Diego? Lo compré con un préstamo. Tenía, digamos, una parte, hice un préstamo en un banco por el resto,
y lo pagué en 2 años. ¿Usted estaba en Canadá, lo compró a distancia o ya estaba viviendo acá en Colombia? Yo vine en unas vacaciones, hice toda la diligencia, lo compré y me devolví y desde allá seguí pagando. O sea, en un proyecto sobre planos. No, era una Ah, ya propiedad estaba usada. terminada, lista para entrega inmediata. Era usada. Ah, era usado. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo empecé con el usado, era un apartamento en un primer piso, pero en ese edificio no todos tenían parqueaderos y ese tenía parqueadero, Buena lo que lo hacía un plus Ajá. a la hora de vender. Yo dije, no, es claro, si se compra ahora, esto después se puede vender mejor. Y así bueno, sucedió. y así sucedió, se valorizó. Se valorizó. Se valorizó muy bien. Sacando cuentas, se valorizó y a la hora la ganancia neta, después de pagar impuestos, pagar a la DIAN y todo eso, fue como el 40%. Upa, muy buena, muy Muy buena buena. utilidad, muy Muy buena buena utilidad. utilidad neta. Neta, claro, Mm. muy bien. Después me animé a comprar una casa. Una casa ya de apartamento a casa, también Sí, usada. Sí, una casa usada. Muy bien. Una casa usada que estaba más bien como acabadita. Entonces hubo que reformar. Y entonces ahí empezamos a conocer más de las reformas. Ajá. Y esa fue la segunda inversión. Esa casa no es una que tiene un local y queda sobre una avenida principal. No es No, esa casa, no. no, esa fue la antes. tercera. Esa fue la tercera. Sí. ¿Y cómo le fue con esa reforma? ¿Cuál fue la experiencia viviendo la reforma? ¿Le dio el presupuesto? ¿Se le volvió el presupuesto? De ahí aprendí algo que había leído en alguna parte, que dice que la honestidad es un regalo caro, entonces no la esperes de personas baratas. Upa, qué buena frase esa. Entonces se aplica mucho a la construcción. No se consiga un oficial barato porque seguramente no va a ser honesto. Entonces usted termina pagando más plata por otras cosas o porque el trabajo quedó mal hecho. Ujú. Entonces, en la remodelación, que fue por donde empecé, yo pagué primero la prima parada y conseguí un oficial barato que a la final terminé pagando más caro y me tocó conseguir otro oficial que me terminara y me hiciera bien las cosas. Y ese otro oficial sí era carito, pero a la larga salía mejor. Era más eficiente, administraba mejor el material. Era honesto. Y era honesto. Exactamente. Principal. Muy buena esa. Después de esa casa, esa es la segunda inversión. ¿Esa casa tenía un piso o 2 pisos? Tenía 2 pisos. Entonces ahí tenía ya prácticamente 2 puertas más la del otro, la de la primera inversión, la del apartamento. No, el apartamento lo vendí Y reinvirtió. y reinvertí en esa casa. ¿Y ahí para dónde sigue avanzando? Otra casa. Otra casa. Ah, muy bien, muy bien. Otra casa. Siempre eran casas que tenía doble renta, abajo y arriba. Ajá. ¿Y esa cumplía esa condición? La otra cumplía la condición también. Y hubo que hacerle unas remodelaciones también para que quedara bien dividida. Muy bien. Ya en esa época, ¿usted más o menos qué edad tenía? Ya llevaba 3 inversiones. Sí, más o menos en esa época ya pasaba de los 40. Ya pasaba de los 40. Sí, Y ahí ya se empieza a cumplir como un objetivo de construcción de patrimonio. exactamente. Yo siempre digo que la inversión más difícil es la primera. La primera es la más difícil, La porque uno no sabe, porque uno tiene miedo, porque será que sí me va bien, por todas esas dudas. ¿Será que sí la voy a vender después? Sí, ¿Será que sí se va a exactamente. valorizar? Exactamente. Bueno, y si le preguntaran en residencial, porque usted también ha tenido experiencia, la ventaja con Diego es que ha tenido experiencia comprando usados, comprando lotes de terreno, porque aquí donde estamos grabando, en este sitio tan bonito, este lote de terreno lo construyó Diego, ahorita nos contará más sobre ello, pero también en proyectos sobre planos, porque también usted ha comprado en proyectos sobre planos. Sí, también. ¿Cuál fue la experiencia y cómo le fue en el proyecto sobre planos? En proyectos sobre planos, alguien me dijo, lo más importante es el punto. Ujú. Y la constructora, ¿qué tan buena es la constructora? ¿Cuántos años lleva en el ambiente local? Eso es muy importante. Y el respaldo que tenga. Ajá. Entonces, esas dos condiciones se cumplieron en un proyecto y esa fue como la experiencia. ¿Ahí fueron estudios o fueron No, apartamentos. También apartamentos. Eran de interés social, pero estaban ubicados en una zona privilegiada de la ciudad. Y ahí se cumple una condición muy interesante en la inversión de la vivienda de interés social. Yo siempre le digo a la gente, compre vivienda de interés social en zonas donde no esté rodeado de proyectos de interés social. Es decir, cuando uno hace una inversión y el proyecto está distanciado de una zona de interés social, generalmente la valorización Es mayor. es mayor porque no está compitiendo
con proyectos equivalentes Exacto. y se está, digamos que beneficiando del crecimiento De la zona. de la zona. Y eso fue lo que usted hizo. Exactamente. Por ahí no había ningún proyecto de interés social, era el único. Ujú. Y estaba en una zona muy buena. A nivel de la ciudad era una zona, la ubicación era número 1. Y ahí usted lo conserva en alquiler o se va a vivir allá y después lo vende. ¿Cómo fue lo que usted hizo? Lo estrenamos, sí, Usted lo ese estrenó. proyecto lo estrenamos, estuvimos viviendo allí un tiempo y después lo pusimos en alquiler y luego con los años lo vendimos. ¿Inversión solo o inversión en pareja? En bienes raíces. En bienes raíces, Sí. inversión en pareja. Inversión en pareja. Muy Sí. bien. ¿Por qué? Pues porque hay más respaldo. Ujú. Digamos que el bolsillo se aliviana un poquito. Hay un factor muy importante. La inversión en pareja funciona muy bien cuando los dos comparten el objetivo. Exactamente. Porque si la pareja de uno está pensando en una inversión onerosa o no ve un factor de rentabilidad allí, pero la otra persona lo está pensando como rentabilidad, pues van a chocar y a la larga no van a salir comprando nada. Exactamente. O van a Eso salir peleando sucede. por esa propiedad. Eso sucede. Ok, entonces la inversión en pareja, pero con propósito definido. Exactamente. Ese Así es. proyecto sobre planos se le valorizó también, me imagino yo. Yo me imagino que usted lo compró muy barato. ¿Cómo fueron las cifras de de Ese ese proyecto tuvo una valorización más o menos del... ¡Upa! Para. Es muy importante para nosotros conocer tu opinión. Déjame tu comentario en la parte de abajo. Pero tengo algo más importante para ti. Y es nuestro taller gratuito, 100% gratuito de inversión inmobiliaria Crece en www.crece.com. Te puedes registrar haciendo clic en el comentario. Allí encuentras más información. Continuemos. Ese De ese proyecto tuvo una valorización más o menos del 100%. ¡Upa! No, aquí la sacamos del estadio del 100. El 100%. ¿En cuánto tiempo? En unos 6 años. Ave María, Diego, por Dios. 6 años. Es que esto, vea qué interesante esto. Hay muchos gurús de los bienes raíces que satanizan un poco la valorización del inmueble usado. Y dicen, no, el inmueble usado se valoriza menos que el nuevo porque pues, no está nuevo y porque tiene un nivel de antigüedad. Y yo siempre, por lo menos en mi experiencia y en esta que me compartió usted y en otras que he visto de varios inversionistas, podríamos incluso decir que en algunos casos el inmueble usado tiene una valorización más constante y dependiendo del punto puede ser superior a la del nuevo. Exactamente. Yo he notado que en proyectos nuevos la valorización es, al inicio es así, Arranca muy con elevada, fuerza. Ujú. pero después se estanca Claro. y inclusive a veces baja un poco y entonces queda estancada. En cambio la del inmueble usado siempre es hacia adelante. De pronto no es así al principio, pero es más constante en el tiempo. Pero estamos hablando de una valorización de 6 años del 100%. Uy, no, estamos hablando de una valorización muy buena, demasiado buena, superior al 15, al 15% anual, sumado a lo que podría llegar a generar por rentas. En ese caso no fue el suyo porque usted estaba viviendo allí. Pero sí lo tuve arrendado un tiempo, También lo tuvo cerca de un arrendado. año. O sea que si así hubiera sido por alquiler o en la venta, usted le ganaba por las dos vías. Exactamente. Y como el punto era tan central, el alquiler era muy fácil, ¿sí? De alquilar, de rentar. Entonces, cuando estuvo en renta, se rentó muy fácil. No, súper, lo felicito, me alegra, de verdad me alegra. Usted nunca me dijo esa cifra, ¿ah? Qué bien que la comparta con la gente porque hay veces las personas no creen que pueda llegarse a tener valorizaciones de ese tipo. Yo las he tenido, hay veces a uno pues no le creen porque uno está hablando sobre este tema, pero Exacto. cuando viene otro inversionista y le dice, no, sí se logran, puedo confirmar digamos que esa hipótesis sobre Claro. la valorización del usado. Y lo que sucede es que hay que tener paciencia, hay que hacer inversiones que sean a largo plazo, que son las que mejor rentan. Warren Buffett tiene una frase que a mí me encanta y él dice que el método de inversión de él, Warren Buffett, el inversionista, por lo menos del mercado accionario de Estados Unidos, tal vez de los más importantes y no el mejor en la historia, dice que el método de inversión de él no gusta porque es lento y porque hay que tener paciencia, pero que funciona. Sí. ¿Y en bienes raíces usted cree que funciona de la misma manera? Funciona y exactamente igual, hay que tener paciencia. Hay propiedades que usted las debe visualizar a 10 años. Ujú. Porque antes no va a obtener los mismos resultados, pero a un largo plazo funcionan perfectamente, funcionan muy bien. Y Diego, ahí pasa, esto es espectacular, inversiones en usados,
inversiones en proyectos sobre planos que le han funcionado. Aquí, pues, con lo que nos comenta, eso no es funcionado, le han salido espectaculares. Pero yo recuerdo que en algún momento usted me invitó varias veces a buscar lotes de Sí. terreno. Recorrimos Entonces varios lugares, varias fincas. la tierra jala. Entonces usted dijo, bueno, y a la larga dijo, bueno, me voy a comprar un lote y se compra esta hermosura. Después en las imágenes vamos a ver un antes y un después de un lote y cómo le queda la obra. Y usted dice, bueno, me voy a medirle a un lote de terreno. ¿Por qué los lotes? Precisamente porque yo crecí en una zona campestre, en una finca, y la tierra jala, como dices, y efectivamente a mí me jalaba vivir en un ambiente tranquilo, un ambiente campestre. Me parecía supremamente interesante y por eso empecé a buscar un lote. Pero antes de este lote tuve otro que era un lote de producción, Sí, un lote de café. Era una pequeña finca. qué bueno, Diego. Y esa fue una inversión que hice con mi papá. Fue una inversión que duró como 8 años. Comprado una finca. ¿Por Compramos dónde? una finca pequeñita y la tuvimos un tiempo, la mejoramos. En realidad mi papá era el que se encargaba de eso porque él siempre tuvo la experiencia del café y luego con el tiempo la vendimos Y funcionó también y como funcionó inversión. también. Como inversión también tuvo una muy buena utilidad. El poder que tiene la tierra. La frase de un tío mío me decía, sobrino, la tierra es buena hasta en las uñas. Exactamente. La tierra siempre se valoriza. Es raro que una propiedad, un terreno se desvalorice. Yo le digo a las personas que asesoro o a los estudiantes que tengo la oportunidad de acompañar, que si uno hace las cosas medianamente bien, ni siquiera sin ser un genio, ni ser un genio en los números, ni ser un experto en estos temas, si uno hace las cosas medianamente bien, la inversión inmobiliaria es tan noble que es muy difícil que le permita a uno perder. Es muy Exactamente. difícil que le permita a uno perder. Yo Sí. he conocido gente que ha hecho inversiones que al principio creyeron muy malas y solo fue cuestión de darle un poquitico de tiempo De y paciencia. de tener un poco de paciencia para que funcionaran perfecto y se solucionaran todos los Y problemas. creo que es importante no ser apasionado, no dejarse llevar por la pasión. Hay que hacer bien los cálculos. Entonces ahorita vienen ya vamos a mirar un poquitico, porque la experiencia del lote de terreno me parece muy interesante. ¿Cuáles son los retos, Diego? ¿Y cuáles son rapidito? Digamos que en 60 segundos usted le fuera a decir a alguien, tenga esto presente si se decide por comprar un lote de terreno, usted que ha buscado lotes de terreno y que ha construido en lotes de terreno, que tuvo finca, que tiene el lote, ¿qué le recomendaría a alguien rapidito que no hiciera? Ya, no haga esto cuando vaya a comprar un lote de terreno. Lo primero, las vías de acceso. Ujú. Si usted tiene que coger un Willis para llegar a su lote de terreno, ese terreno no sirve, Ujú. a no ser que sea una finca súper productiva. Pero en cuanto a lotes para construcción, usted tiene que poder llegar en un automóvil. ¿Por qué? Porque cuando vaya a construir, allá tiene que llegar cualquier vehículo, una volqueta con arena, un camioncito con ladrillo, tiene que poder entrar. Entonces, lo primero es que sea de fácil acceso. Qué buen punto ese. Lo segundo, que tenga una vista, como una vista Como así. esta hermosura que está acá. Exactamente, porque si usted se levanta y solo ve plátanos alrededor, es decir, usted mira para todos los lados y solo ve una platanera, eso es aburrido. Ujú. Entonces, la vista es como el segundo punto. Y ya lo otro es la tradición y si tiene una matrícula inmobiliaria independiente. Ahí venimos al concepto del famoso proindiviso, Exactamente. que la gente dice, bueno, me están ofreciendo un lote en proindiviso, generalmente baratos o más baratos de lo que se consigue un lote con su propia matrícula inmobiliaria. Exactamente. ¿Qué recomienda usted con los proindivisos? Los proindivisos, déjelos quietos, no los toque, no los mire. Comprar un proindiviso es comprar un problema. ¿Qué es el proindiviso para que la gente lo entienda mejor? El proindiviso es una propiedad que dividieron en varios lotes, pero que sigue conservando una sola matrícula inmobiliaria. O sea que usted es dueño de un porcentaje de esa propiedad. Pero no tiene una matrícula inmobiliaria No, independiente, no la por tiene. lo tanto, todos están conviviendo en una especie de comunidad porque Exactamente. están cobijados bajo la misma matrícula. Ujú. Y por lo tanto, si fuese, ejemplo, a solicitar un crédito, usted no lo puede solicitar un crédito sobre ese terreno, usted no lo puede solicitar a título individual, porque esa matrícula está cobijando a varios propietarios. Exactamente. Y los bancos se fijan en eso y dicen, es que el señor es dueño de un 33%.
Eso, digamos que es una propiedad que dividieron en 3 terrenos y el dueño, es dueño del 33%. ¿Y el 33% de qué? ¿De qué? ¿Usted le tocó la entrada o le tocó la cola del lote? Exactamente, puede ser de cualquier parte. Ujú. Es un 33% del todo. Sí, porque nunca se dice, es que el límite es por esta raya de aquí hasta el fondo donde está el guadual. No, eso no se especifica. Súper importante esa recomendación. No proindivisos. Listo. Evitar los proindivisos. Entonces lo podemos resumir acá. Facilidad en la vía de acceso, que obviamente la documentación, en este caso, que el lote de terreno tenga su propia matrícula inmobiliaria. Claro, A mí me parece muy importante también la disponibilidad de servicios públicos, Diego. exacto. O sea, que haya acceso Claro. a agua fácilmente, a energía fácilmente, a un punto de conexión, porque muy lindo el lote, pero en una loma A donde 35 minutos de la ciudad, que pues no, ya queda o que muy, no llega ni el gas muy ni la difícil. energía y a Claro. la larga se va a valorizar también. Hay un impacto en la valorización Sí, que es muy representativo. es así que tenga agua, luz y preferiblemente gas. Sí. Si hay gas domiciliario, ya es una ganancia, porque el gas domiciliario llega donde hay buenas rutas, donde hay Sí, buenos caminos. sí, definitivamente. Entonces es un indicador de que es fácil el acceso. Bueno, los lotes de terreno, ¿qué tanto se valorizan? ¿Cómo le fue a usted digamos que usted invirtió en este lote? El lote enseguida, que está desocupado, ¿cuál ha sido la valorización de su lote frente al lote de enseguida? ¿Cuándo lo compró y cuánto se ha valorizado? En cuanto al lote, pues todo depende si... Para, un momento. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete. Pero tengo algo mejor para ti. Si quieres aprender más sobre inversión en bienes raíces, únete gratis a mi comunidad gratuita, 100% gratuito. El link abajo en la descripción. Todo depende si se construye o si se deja de engorde. Ujú. Pero igual se valorizan ambos. Obviamente cuando se construye, pues la valorización es exponencial. Para que la gente entienda el concepto, el lote de engorde es aquel lote de terreno que se deja quieto, sin construcción, que generalmente se encierra y el inversionista lo conserva durante el tiempo en esas condiciones, Exactamente. esperando que vaya ganando valor con el tiempo. O sea, que el tiempo y el mercado haga la tarea por él. Exactamente. Y generalmente la gente que compra lotes es para tenerlos de engorde por mucho tiempo, 5 años, 8 años, algo así. Hombre, pero yo he visto valorizaciones en lotes de terrenos semiurbanos, que están ahí en las fronteras de la Claro. ciudad, que en 2 años han ganado fácilmente un 30 y un 40%. Sucede por la cercanía a la ciudad. Eso sucede por ese motivo. En los que ya están más alejaditos, digamos que toma más tiempo. Ujú. Pero digamos que en este sector, como aquí todo es cerca, en realidad han ganado mucha valorización en los últimos años, así no estén tan cerca del pueblo. Diego, ¿cuál es el sistema que usted utiliza, el básico y que le podría recomendar a alguien para encontrar una oportunidad de inversión inmobiliaria? Siga, para encontrar una oportunidad de inversión inmobiliaria, digamos que vamos a colocarle unas categorías en sus preferencias y en sus gustos. Proyectos sobre planos, inmuebles usados o lotes de terreno. ¿Cuál sería en el ranking suyo, digamos que su preferencia de inversión? Planos, proyectos sobre planos, inmuebles usados, casas o apartamentos usados para entrega inmediata o lotes de terreno. Pues yo diría que las casas y apartamentos usados, los lotes y los inmuebles nuevos, en ese orden. Ese sería orden. Muy bien. Me parece una apuesta muy interesante y muy buena. De hecho, es la que yo le recomiendo a las personas. Porque siempre el inmueble usado reúne unas condiciones, no solo la disponibilidad de entrega y de rentabilidad inmediata, eso no se logra en el proyecto sobre planos. En el proyecto sobre planos hay que tener un poco de paciencia, digamos que eso está orientado a otro inversionista, al que tiene una disponibilidad de unos recursos mensuales para ir depositando en un proyecto esperando una futura valorización, pero el que tenga de pronto un poquitico de ahorro o que tenga acceso a crédito, yo le diría que considere en primera instancia la posibilidad de invertir en un inmueble usado Claro, o en un lote de terreno, porque la valorización, pero sobre todo el control que usted tiene sobre la inversión. En el exacto. proyecto sobre planos uno a veces pierde un poco el control sobre la inversión porque al final le está entregando el dinero a otro. En Y este hay caso, siempre una duda. y ahí hay duda y riesgo. Exacto. Hay una frase que dice, después de que usted le esté entregando el dinero a otra persona y esa persona no le esté devolviendo nada a cambio, el nivel de riesgo Es muy alto. es muy alto. Pero cuando yo estoy entregando mi dinero, así sea en un crédito, pero me están devolviendo una escritura en ese momento,
el nivel de riesgo Es más bajo. es más bajo, se mitiga. Entonces esas serían las 3 recomendaciones. Primero usado, a casa o apartamento, después lote de terreno y después un proyecto Un nuevo proyecto nuevo de vivienda. de vivienda. Ahora, en esta casa tan linda, en este proyecto, en esta construcción tan bonita que usted tiene, porque usted aquí tiene prácticamente una edificación que vemos allá al fondo. En esa edificación usted le podría sacar renta si quisiera. Esta es como la casa de Exactamente. huéspedes. Esa es la casa de huéspedes. Allá usted hizo su oficina aparte, completamente aparte. Mejor dicho, usted tiene allá su zona de productividad. Diego trabaja remoto, usted trabaja Así remoto es, para una compañía en Estados Unidos. en Canadá. En Canadá, aquí tiene ya lo que es la casa donde, pues, el alojamiento principal que usted comparte con su esposa. Esto usted lo hizo desde cero, Desde cero. desde cero. El lote estaba pelado y usted dijo, me agarro a construir. Exactamente. Bueno, uno cómo construye, a qué hora saca el tiempo, siendo empleado, para venirse a meter en esta aventura de construir, que esto es una aventura Es de toda una alto aventura riesgo. de alto riesgo. ¿Y cómo fue el asunto ahí? Y volvemos al tema inicial. Pague bien. Hay que pagar bien a quienes le trabajan. Si usted no paga bien, generalmente va a terminar perdiendo. Si usted se consigue el oficial o el empleado más barato, de una o de otra manera lo termina pagando el doble. Entonces hay que pagar bien. Hay que empezar por ahí. Y hay que asesorarse de las personas que saben, ¿sí? De quien ya ha tenido experiencia construyendo, de alguien que le recomienda, vea, este señor es un oficial, trabaja muy bien, es más carito, pero trabaja muy bien y es honesto. Entonces hay que seguir ese tipo de recomendaciones. Eso es como... Escuchar, Exactamente, porque hay veces la gente se queda con su idea y con esa idea, pues, exactamente. no solo lo entierran, sino que entierra el proyecto también Es así, porque con su pensamiento. tienen un lote muy bonito, pero hacen una casa de su propia idea que no era la casa adecuada para el lote y se tiran el lote. Ujú. Eso lo he visto en varios lugares, en proyectos cercanos, en vecinos, que se cierran y no aceptan una recomendación de otra persona o de un ingeniero y tienen su idea muy cerrada, terminan construyendo su idea, pero su idea en el lote quedó horrible. Esa no era la casa para el lote. Y allí, Diego, digamos que en términos de cifras, el presupuesto que usted tenía inicialmente, siempre hay un desfase. Yo siempre Siempre le hay digo un a las personas, desfase. siempre hay un desfase. El que le esté diciendo que usted va a invertir 500 millones de pesos y se va a gastar 500 millones de pesos, le está mintiendo. Eso es así. Eso- El eso- desfase eso- siempre hay que medirlo entre... Sé que este contenido te gusta y si es así, déjame un comentario en la parte de abajo. Suscríbete al canal, pero tengo algo mejor para ti. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversión inmobiliaria, de verdad, suscríbete a mi comunidad gratuita. El link se encuentra en la parte de abajo, www.sistemacrece.com. Allí te espero. Eso es así. Eso- El eso- desfase eso- siempre hay que medirlo entre el 10 y el 20%. Entre el 10 y el 20, ahí estuvo el desfase y se cumplió esa Se digamos cumplió. que, esa Se variable. cumplió. Exactamente. Y alguien me lo había dicho desde el principio. Tenga en cuenta que usted se va a desfasar entre el 10 y el 20%. Y efectivamente así fue. Ese punto es fundamental porque yo cuando hablo con personas que están interesadas en hacer proyectos de reforma, los famosos flipping house, Ujú. yo siempre les digo que el flipping deben mirarlo con una lupa muy detallada y que hay veces es mejor intentar encontrar oportunidades de inversión que no requieran tanta intervención si usted no tiene experiencia. Exactamente, que solo sea pintura y ya. Unas pequeñas adecuaciones, porque hay una diferencia entre la adecuación y la reforma. Ujú. Porque cuando usted ya decide tumbar un muro, cuando usted ya decide quitar una cubierta y decir no, o empiece a tumbar muros de aquí para allá, si no ha hecho eso antes, es muy posible que su proyecto desde el punto de vista de inversión salga despelotado y pierda plata. Y pierda plata. Entonces, O se demore mucho demasiado. más tiempo en recuperarla. Y eso es dinero. Así Exactamente. de simple. Entonces, contratar personas experimentadas y escuchar. Escuchar a Y los que ya han pasado por ahí. Usted tiene una obra aquí muy grande, no sé cuántos metros cuadrados habrán construidos, más o menos cuántos, Diego. Como 300 metros 300 construidos. Esos 300 construidos, estando usted ahí pendiente, usted venía a visitar la obra todos los días. Todos los días, Todos los días tenía la prácticamente. oportunidad de hacerlo. Ujú. En términos de rentabilidad, le salieron las cifras, es decir, salió mucho más barato. ¿Cuánto hubiera costado esto si ya estuviera construido? Si estuviera construido me hubiera costado más o menos un 35% más. Entonces se ahorró un dinero grande usted. Sí, exacto. Ahora, hay personas que están en el exterior
como cuando usted estaba viviendo, y me dicen, Andrés, yo quiero desarrollar un proyecto de construcción en Colombia, pero es que vivo en el exterior. Y yo les digo, paren ahí, paren ahí. Exacto. ¿Usted qué opina al respecto? Totalmente de acuerdo. Porque ya he visto en otras personas personas que yo conocí en el exterior, que trataron de hacer eso, enviaban la plata, pero no podían estar pendientes del proyecto. Cuando llegaron aquí y miraron cuál es el proyecto, no había prácticamente nada, la plata se perdió. Exactamente. Es una recomendación muy válida para los que están en el exterior. Yo a las personas que están en el exterior les recomiendo ya las otras dos vías de inversión. Les digo, o cómprese un proyecto nuevo, si usted no tiene los recursos ahorrados, pues evalúe tema constructora, tema fiducia. Bueno, hay unas variables para poder invertir con una mitigación de riesgo estando desde el exterior. Hay opciones y también está el usado listo para entrega inmediata. Exacto. Esas serían para usted las dos El mejores vías. usado sería la primera opción Para usted. para alguien que vive en el exterior. Claro. Sí. Tiene ya garantía de que tiene el inmueble a su disposición, pero tiene un factor muy importante, Diego, y es que usted tiene el control. Exacto. O sea, en el peor de los casos, si no le gustó el inquilino lo cambia, o en el peor de los casos, si no le gustó lo arrienda por habitaciones, o si lo quiere arrendar vacaciones, usted ya dice qué hace con él o lo vende. Exacto, pero ya tiene la propiedad a su nombre. Así tenga una hipoteca, pero ya está. Ya es suya. Ya es suya. La hipoteca también se puede negociar y alguien Sí, lo compra exacto. con hipoteca, eso no tiene misterio. Bueno, Diego, la charla ha estado muy buena, demasiado buena, muy nutrida. Conoce mucho del tema y sobre todo porque Diego es un inversionista, es una persona común y corriente, una persona normal, que trabaja, que tiene que seguir trabajando, Claro. está trabajando, que Claro, está hay que activo, que no trabajar está siempre. dedicado a vivir de su renta, ¿no? Que está construyendo patrimonio con un propósito final de tal vez en algún momento poder vivir de esas inversiones, Así es. pero que tenemos que seguir estando activos. Es decir, no ha dejado de hacer lo que hace. Exacto. Y viene esta final, Diego. A ese Diego Ramírez de hace 30 años, hace muchacho de hace 30 años, recién salido de la universidad, que salió con tanto esfuerzo, con tanta lucha, que pasó por la finca, que llega a la ciudad, que se va a estudiar con el pasaje y que le tocó rasparse durito para poder obtener ese título universitario y empezar a trabajar. ¿Cuál sería ese consejo que usted le daría al Diego de hace 30 años? Le diría, Diego, no vaya a hacer esto y haga esto. Sí, hay un consejo que me hubiera gustado seguir en ese tiempo, que es primero ahorrar y después gastar. Y en esa época yo hacía lo contrario, primero gastaba y si quedaba algo ahorraba. No, ahorita yo le diría hacer lo contrario. Primero ahorre y si le queda algo, gástelo. Muy buen consejo, Diego. Placer tenerlo aquí en el podcast. Muchas gracias. Gracias, Andrés, Hermano. un placer. Gracias, Dios lo bendiga.